Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a ver esto de la intensidad del campo eléctrico, que es parte también del fenómeno de electricidad. Para conocer cómo funciona la electricidad, también tenemos que conocer cómo funcionan las cargas. Y en ese caso, las cargas tienen un campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Pues es la región de influencia que tiene cada carga. En este caso, por ejemplo, la carga positiva, si ustedes se fijan, pues las flechas van hacia afuera. Según Michael Faraday, dice, él fue el que estableció esta forma de expresar el campo eléctrico, porque como el campo eléctrico no se ve, es invisible, pues él puso una manera de cómo expresar esta región de influencia. Y observamos que la carga positiva, los vectores, porque como son fuerzas, está señalado con vectores. Los vectores van hacia afuera y en el caso de la carga negativa, como que vienen hacia adentro o hacia el centro de la carga. Entonces esa es la región de influencia que tiene el campo eléctrico de las cargas. Para trabajar con electricidad se necesita conocer la intensidad del campo eléctrico que generan las cargas. Esto es muy importante para conocer cuánto vale la región de intensidad que tienen las cargas cuando están actuando. En este caso, la intensidad se mide con esta fórmula. Intensidad, que se representa con la letra E, es igual a la fuerza eléctrica, que es lo que ya medimos antes, la fuerza eléctrica entre cargas, entre el valor de la carga. Entonces, al dividir la fuerza en newtons y la carga en coulombs, la intensidad se mide en newtons sobre coulomb. También el campo eléctrico se puede medir a partir de la distancia a la que se encuentra una carga de prueba. ¿Qué es una carga de prueba? Es una carga pequeña de signo positivo y sirve para identificar la región del campo eléctrico. O sea, como no se ve, pero si acercamos una carga de prueba y vemos que es atraída o es rechazada, podemos ver que hay un campo eléctrico allá. Entonces, en este caso, cuando el campo eléctrico sea para medirse con una carga de prueba, la fórmula quedará como intensidad, que es igual a la constante eléctrica por la carga entre el valor de la distancia a la que se encuentra. Como pueden ver, la distancia se tiene que elevar al cuadrado de la distancia. Entonces aquí tenemos la simbología y lo que significa. En unidades, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues aquí ya vimos que es newton sobre coulomb porque es fuerza entre la carga. Pero aquí donde aparecen más datos, donde tenemos que trabajar otros parámetros, vamos a poner aquí, la constante es 9 por 10 a la 9, por la carga que es el coulomb y la distancia que nos va a terminar dando metro cuadrado. Siempre se mide en metro cuadrado porque la constante es metro cuadrado. Entonces todos los valores que vayamos a trabajar con la fórmula tienen que ser equivalentes a la constante. Entonces aquí vamos a ir cancelando. Aquí tengo coulomb al cuadrado entre coulomb por coulomb. O sea que este está en un denominador y aquí en un numerador. Entonces esto se puede cancelar y nos queda un coulomb. Y metro cuadrado se cancela. Entonces va a quedar newton sobre coulomb. O sea que en las dos fórmulas nos debe dar newton sobre coulomb. Aquí este dibujo está representando cuál es la influencia de la intensidad. Aquí, por ejemplo, la carga positiva tiene su región de intensidad. Si es una carga positiva, la intensidad va a ir hacia la derecha. Pero si es una carga negativa, el sentido va a ir hacia la izquierda. Otra cosa, aquí en el ejemplo que plantea el libro es el ejemplo 3.2, que es la página 122, pueden checarla. Dice allá, calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 40 centímetros de una carga de 9 microcoulombs en el vacío. Entonces vamos a ver este valor que nos está dando. Vámonos para acá.
Como paso 1, ponemos nuestros datos que nos está dando el problema. La distancia es de 40 centímetros, la carga de 9 microcoulombs y la constante de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Como podemos observar, las unidades que tiene la constante no son equivalentes a los datos que nos dan. Por lo tanto, tenemos que convertir esos 40 centímetros a metros y los microcoulombs a coulombs. Y aquí tenemos las equivalencias. Acuérdense que un metro tiene 100 centímetros y un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Multiplicamos 9 por 1, 9 por 10 a la menos 6. O sea, queda expresado el mismo exponente. Y aquí es 40 entre 100, nos va a dar 0.4 metros. Pues ya que tengamos las dos conversiones, nos vamos a la fórmula para sustituir, donde nos dice que la intensidad, ya sustituyendo 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb, por 9 por 10 a la menos 6, que es el valor de la carga, entre la distancia 0.4 metros, pero hay que elevar al cuadrado. Entonces voy señalando acá, este 0.4, aquí ya lo elevé al cuadrado, para hacer la división. 9 por 10 a la menos 6 entre 0.16 me da 5.625 por 10 a la menos 5 coulombs sobre metro cuadrado. Entonces ya al multiplicar por la constante me da 506.250 y me debe quedar newton sobre coulomb. Nada más que hay que ir cancelando. Metro cuadrado entre metro cuadrado. Un coulomb al cuadrado por coulomb, se va un coulomb y me queda 1. Entonces, newton sobre coulomb. Les puse estos dos valores porque recuerden que en el libro observo que tienen esto con exponente, pero es la misma cantidad. Si ustedes obtienen esta cantidad en su calculadora, lo pueden expresar en base 10. Si recorremos los lugares que debe recorrer el punto hasta el 5, pues son 5 lugares. Y por eso es la misma expresión, 5.06, que 506.250. De hecho, se elimina estas cifras porque esta es la que está expresando la cantidad, los números enteros, ¿sí? Y es el mismo valor, newton sobre coulomb.